Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. El año pasado, en una noche bucólica, si se quiere, como a hurtadillas, Gerardo Morales, en el patio trasero de la Casa de Gobierno, de noche, anuncia la reforma de la Constitución. Y en ese momento enunció una serie de cuestiones absolutamente banales e intrascendentes, diciendo que iban a cuidar los animalitos y que no se iban a poder cortar rutas, cosas que están establecidos claramente en el Código Penal. Dijo sin ponerse colorado que esta iba a ser la Constitución más moderna del mundo. Y lo paradójico es que algunos de sus esbirros, sin ni siquiera pensar lo que decían, lo repetían como loritos. Comienza el proceso de reforma, el proyecto original guardado en algún cajón, o sea, los convencionales estuvieron un tiempo importante discutiendo la nada misma, porque no estaba sobre la mesa el proyecto. Invitaban a personas de la sociedad civil, de organizaciones sociales, gremiales, a que digan lo suyo. ¿Sobre qué? Sobre nada, porque no estaba sobre la mesa el proyecto. Hasta que finalmente aparece el proyecto. Ingresa un día, nadie sabe ni quién ni por dónde, y en el verdadero proyecto nos damos con la realidad. Que a pesar de que Morales se autoperciba moderno y que esta iba a ser la constitución más moderna del mundo, es una constitución que me atrevo a decir que vuelve a poner a Jujuy en la década infame. Y todos sabrán lo que significó esa década infame. Una constitución donde concentra muchísimo más el poder en una persona, donde anula prácticamente, de hecho, de facto, lo que es el trabajo del poder legislativo. La justicia queda ya formalmente sometida a los mandatos de una persona, y lejos de horizontalizar la sociedad como se precia una sociedad moderna, Morales la fracciona y la segmenta cada vez más en este texto que es absolutamente ignominioso. Es muy difícil levantar la mano aprobando este texto, realmente muy complicado. Y nosotros nos habrá escuchado en esta mesa decir, bueno, ¿qué van a hacer los convencionales de la oposición? O al menos aquellos que son oposición en serio y no que se autoperciben oposición. Y planteamos también que quizás uno de los caminos era presentar la renuncia y de esa manera quitarle legitimidad de origen a esta Constitución. Bueno, y así sucedió. Finalmente, dos convencionales del justicialismo o del peronismo, mejor dicho, han resuelto renunciar. Uno es el doctor Carlos de Aparici y la otra renuncia es de la doctora Amelia de Dios. Paradójicamente, dos de las tres voces que se alzaron cuando los radicales, con la complicidad de algunos del PJ, censuraron la voz de otro convencional. Y en aquella oportunidad decíamos, no se alzaron defendiendo la voz de Gastón Remy, que era en momento el censurado, se alzaron la voz defendiendo lo que habían dicho miles de jujeños que lo habían sentado a Remy en ese lugar. Y destacábamos, ¿no? Primero teníamos la información de la señora Isasmendi, de la señora Amelia de Dios, y después nos llega la información que Carlos de Aparici también había dicho lo suyo. Hoy vamos a hablar con una de las personas que presentó la renuncia. Me refiero al convencional o ex convencional constituyente Carlos de Aparici. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, Andrés. ¿Ex convencional constituyente? Así es, he presentado la renuncia en horas de la mañana. Ahora,
¿Por qué usted y la doctora Amelia de Dios entendieron que había que renunciar? Bueno, son varias las razones. En primer lugar, porque consideramos que no podemos legitimar con nuestra presencia un proceso que significa un retroceso muy grave, institucional para la provincia de Jujuy. La sanción de esta Constitución va a significar consecuencias negativas para la provincia, va a contramano de los intereses de la provincia. ¿Y a los intereses de quién responde entonces esta Constitución? Bueno, de aquellos que detentan el poder, porque es una Constitución que claramente la podemos perfilar como concentradora de poder. Es una Constitución que busca un gobierno autócrata, ejercido por una sola persona. ¿Formaliza la autocracia? Sí, de alguna manera, la legaliza, la pone en un texto vigente, en un texto que después habrá que plantear eventualmente, quien lo considere así, los recursos a las acciones judiciales. Pero por lo pronto vamos a tener la sanción de un texto constitucional, de la ley madre de todos los jujeños, que implica un retroceso con relación a la Constitución vigente, a la que tenemos de 1986, y un retroceso con relación a la Constitución nacional, y que claramente es un texto regresivo y no progresivo, de invalidez normativa. En los hechos y en la práctica, la ruptura del principio de división de los poderes. Aquí vamos a encontrar un texto que sancione la posibilidad que uno de los poderes tenga injerencia decisiva. ¿Primero tiene que pasar por el Superior Tribunal? Así es. Algunos colegas, yo voy a dar mi expresión como profesional del derecho, que no quiere decir que sea la más acertada. Entiendo que sí, que hay que plantear una acción de inconstitucionalidad en contra de la Constitución de la provincia de Jujuy. Esa acción se tendría que radicar de origen en el Superior Tribunal de Justicia, y en caso que el Superior Tribunal de Justicia no atienda favorablemente ese pedido, habría que recurrir por vía de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otros plantean que por una situación de gravedad institucional o porque se atenta con las garantías que están consagradas expresamente en la Constitución Nacional, se puede concurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Es una cuestión de carácter jurídico que habrá que evaluar en su momento. ¿Por qué el PJ se queda y el peronismo se va? Bueno, no sé si es así. Yo voy a hablar estrictamente por mí, en todo caso por mi compañera Amelia de Dios en la integración del bloque. Nosotros hemos tomado esta posición como una acción política y como una manera de expresar nuestra disconformidad con relación a eso. Hay otros compañeros del bloque que tienen posiciones diferentes y que quizás comparten las mismas críticas que podamos tener nosotros, pero la metodología de acción de ellos es distinta. A mí me toca, yo no me considero superior a ninguno de ellos, ni a nadie en particular. Nosotros hemos fijado esta posición, además en el marco de un plenario, de nuestra expresión política, que es Arriba Jujuy, y lo hemos compartido, lo hemos debatido con los representantes de todas las localidades de la provincia. Es una posición que ha ido madurando en función de los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos días o en las últimas semanas. Y el resto de los integrantes del bloque toma una decisión distinta, a la cual a mí no me queda otra cosa que respetar, aunque no comparta, y ellos han manifestado lo mismo respecto de la nuestra. Hay una posición de crítica, pero de acción con mecanismos diferentes. Tenemos esta Constitución que van a jurar el día 20, ¿sí? Y después les pregunto si esto tiene algo que ver también con la interna nacional, ¿no? Esta que se jura el día 20. Pero paralelamente a esta Constitución que entra, entre comillas, en debate plenario, a partir, si no me equivoco, de mañana, está el decreto, este famoso decreto que conocimos el fin de semana. Un decreto que viene a reafirmar la intención que tiene Morales en la Convención, sí, de cercenar las libertades individuales, literalmente. Así es. Tenemos un gobernante que muy lejos, comparto lo que dijiste en tu introducción,
Tenemos un gobierno y particularmente un gobernador que va a contramano de lo que sería la modernidad y lo que sería la participación. Que eso no tiene nada. Yo digo que Morales es anticivilización. Sí, el mundo sí. civilizado va por un lado y Morales va por otro, claramente. Sí, así es. Y no, yo no soy de aquellos que me gusta el cuestionamiento de carácter personal. A veces no me gusta individualizar la crítica, pero claramente es así. Tenemos una perspectiva muy diferente respecto de qué es lo más beneficioso para los intereses de un Estado, en particular de una provincia o de una localidad, de una ciudad, que tiene que ver con la apertura, con escuchar a los distintos actores y representantes de la sociedad, y que tiene que ver con la toma de decisiones entre todos y escuchándonos entre todos y consensuando intereses, necesidades. El mundo va en ese sentido hace mucho tiempo, no de los últimos años. Y eso, por supuesto, se va reacondicionando continuamente desde el punto de vista de la operativa, de cómo desarrollar esos mecanismos. Y en Jujuy tenemos un retroceso absoluto. Acá quien resulta electo gobernador es quien tiene las facultades, en este caso y con esa sanción, para disponer y tomar decisiones respecto de los otros poderes y no escuchar a nadie más. Siempre hemos hecho la misma crítica, incluso antes de la reforma de la Constitución, que el poder no se puede concentrar en una sola mano, en una sola cabeza o en un solo grupo. El poder se tiene que distribuir, pero no por una cuestión de justicia distributiva, sino que tiene que ver con la mejor manera de representar los intereses de la provincia. Los intereses que tienen que ver con el bienestar social, con el mejor vivir, con el desarrollo, con el cuidado de los recursos, con el respeto de las diversidades culturales, y lo que vemos es ir a contramano absolutamente de todo. Este gobierno dice: yo tengo el poder, no consulto absolutamente a nadie y hago lo que quiero. Y hoy vemos las consecuencias de eso: una provincia endeudada, una provincia sin calidad institucional, organismos de poder que no cumplen sus funciones y, sobre todo, y lo que más nos preocupa, una crisis social, económica gravísima, un endeudamiento en dólares que nadie sabe de verdad cuánto es, pero que nos va a dificultar cualquier posibilidad de salida, nos va a condicionar por generaciones, y en ese marco todavía lo que se busca es agravar esa situación. El futuro de todos los jujeños está en juego, está comprometido, está gravemente comprometido, y las manifestaciones de la sociedad, del pueblo en la calle, están demostrando que se está empezando a sentir las consecuencias ya de eso en forma directa, concreta, y el pueblo así lo expresa. Ayer conversábamos con el doctor Armando Caro Figueroa, un experto en derecho laboral, y él tuvo una frase muy contundente. Dice: el gobierno de Jujuy cree que la paz social se consigue a palazos. Y la paz social jamás se consigue a palazos, y él citaba algunas experiencias en el mundo entero, ¿no? Y esto me parece que lo estamos viendo hoy, ¿no? Donde los docentes en la calle, la respuesta del gobierno es la amenaza, es la policía. Hoy mismo dijo: mañana le descuento todos los días de paro, pero no reconoce que hay docentes que están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Así es. Y de indigencia. Así es. No hay paz social si no hay pan, si no hay trabajo, si no hay dignidad. No hay paz social sin salarios dignos. No hay paz social con una mamá o un papá que no sabe cómo resolver las necesidades de sus hijos, y no hay paz social si no hay futuro en las próximas generaciones. La paz social no se puede crear con una ley. La paz social es una realidad que se obtiene o no se obtiene, no se puede declarar. Tengo la sensación que gran parte de este apuro de que la Constitución se jure el día 20 y entre en vigencia tiene que ver con la necesidad de que Gerardo Morales pueda ser candidato a senador nacional. Hay un artículo de la Constitución actualmente vigente que dice que los gobernadores no pueden ser candidatos a senador. Es cierto, lo plantea en su primera parte cuando los senadores los elegían las asambleas parlamentarias, pero en la segunda parte no hace mención a eso. O sea, si se aprueba la Constitución y se jura el día 20, Morales el 24 puede ser candidato.
Bueno, Ojo, es una especulación, ¿eh? sí, yo creo que ya hubo una excepción con relación a eso y fue cuando se eligió senador al doctor Barrio Nuevo, a Walter Barrio Nuevo, que venía de ser gobernador. Con el texto vigente de la Constitución, yo creo que existe esa excepción ya que tenía que ver con lo que mencionás correctamente, cuando era la legislatura la que elegía el senador o el representante ante el Senado. Desconozco las especulaciones de carácter político, da la sensación de que toda la matriz de lo que haga el gobierno de la provincia en materia de leyes, en materia de constitución, en materia de actos, tiene que ver con la especulación política partidaria exclusivamente. La fecha de las elecciones, reforma o no reforma la Constitución, la reformamos en diciembre o la hacemos junto con las elecciones que fueron en mayo, siempre respondieron a una cuestión de interés individual de el gobernador. ¿Y qué tiene que ver eso con los intereses de los jujeños? Nada, absolutamente nada. Lo hemos dicho muchas veces, explicándolo solamente en relación al calendario electoral. Fijémonos, se puede hacer elecciones junto con el calendario electoral nacional y de esa manera producir un ahorro en materia de recursos importantísimo, porque es un costo muy alto el de hacer elecciones, y el propio gobernador lo ha dicho públicamente en distintas entrevistas que la cuestión de cuándo se va a hacer las elecciones es algo que va a definir de acuerdo a su propia estrategia política, a su conveniencia política. Allí vemos cómo hay un desvío de la finalidad, hay una atribución que le da la ley al gobernador, que es la de convocar a elecciones, pero cuando esa atribución se la da para que la utilice en beneficio de toda la sociedad o del interés general y no como una ventajita de carácter partidario como la aplica el gobernador. Tiene una mirada muy pequeña respecto de por dónde pasa la política. Con esta nueva constitución que se va a jurar el 20 de junio, ¿el gobernador queda blindado ante la eventualidad que algún día un fiscal caminando por un árbol y se encuentre detrás de un árbol algún expediente? ¿Cómo? Perdón. ¿Queda blindado ante la eventualidad que un fiscal caminando por la calle justo se encuentre algún expediente que tenga el nombre de Morales? Bueno, ¿queda blindado con esto? Yo entiendo que sí, esa es la gravedad de lo que sucede. Al desaparecer la división de los poderes, la incidencia de la decisión política respecto de lo que haga cada poder hace que, y en esto no generalizo sobre la materia, hace que cualquier funcionario que cumpla una función en el Poder Judicial tenga razones legítimas para temer en función de mantener su empleo, su trabajo, su función. Hay condicionantes de orden político que se están haciendo muy expresos, muy visibles. Siempre existió una debilidad institucional en la provincia de Jujuy, en la Argentina, en los estados. Es así. Lamentablemente, siempre existió, pero siempre fue una materia a mejorar de la política, siempre, a tratar de mejorar esa debilidad institucional. Y en algunos aspectos se ha ido consiguiendo. La sanción de la Constitución del año 94 ha sido en su momento un salto de calidad en nuestra provincia. La reforma del año 86 también ha sido un salto. Fue una muy buena Constitución esa, ¿eh? Así es una muy buena Constitución, todavía está vigente. Y Carlos, ¿cuánto tiempo va a durar esta nueva Constitución? Y esperemos que lo menos posible. A eso iba, que esto quiere decir que en el día de mañana viene otro gobernador con una impronta más republicana, más institucionalista, debería convocar una nueva reforma. Sí, ojalá que no dependa de un gobernador, ojalá que dependa de la sociedad. La sociedad está en la calle diciéndole no a la reforma. Así es. Ahí es donde debería estar una capacidad receptiva de quienes tienen las posibilidades de tomar decisiones y decir, ¿qué pasa? A ver, la sociedad me está dando un mensaje, ¿no lo voy a escuchar? ¿Voy a bajarles el volumen? ¿Voy a poner una pared para no escucharlos? ¿O voy a hacer lo que corresponde? El poder es del pueblo, no de los gobernantes. Pero mire qué paradójico, ¿no? Los convencionales oficialistas hablaban y se llenaron la boca diciendo vamos a convocar a todos los sectores para que opinemos. Paso por la puerta de la legislatura y hay vallas. Exacto.
Hay vallas, para que la gente no pueda entrar. Así es. O sea, ¿qué voces escucharon? Y se escucha, o sea, ha escuchado muy poquito. A pesar de eso, ha sido, en mi caso, muy nutritivo escucharlos a lo poco que hemos podido alcanzar a hacer en esos días. Pero sí, es muy simbólico. Hay una gran cantidad de la sociedad dando un mensaje y hay una convención que debería ser receptiva de eso. Con vallas. Que tiene una imposibilidad física para escuchar. Pero todo fue simbólico, desde el anuncio hasta el día de hoy. Está lleno de un simbolismo hasta macabro, si se quiere, ¿no? Sí. Anunciarlo de noche, en el patio trasero de la legislatura, después no mostrar los papeles, una cosa bastante... Sí, eso es un eje central de la crítica que pretendemos hacer con nuestra renuncia, en mi caso. No estamos diciendo que sea la mejor metodología, que es la que consideramos apropiada y que tiene que ver con... Es imposible en cualquier cabeza sensata pensar que se puede reformar una constitución que va a regir por décadas probablemente, sin escuchar a la sociedad adecuadamente y en 30 días y conociendo un proyecto durante una semana. Usted sabe que no va a aparecer su nombre en la nueva Constitución, ¿no? Así es. Y tampoco va a estar en la placa, ¿no? Tampoco es así. Pero bueno, no trabajamos por el bronce. Yo tengo, sí, el honor de la Constitución del 86, mi padre fue convencional constituyente y representaba para mí también, de alguna manera, en abstracto, un honor para cualquier persona integrar una convención constituyente, ser parte de un proceso histórico tan trascendente. Pero cuando está desviado del propósito, de la finalidad que tiene esa honorable convención constituyente, cuando deja de serlo, y no por sus integrantes, no prejuzgo a nadie en relación a eso, cuando ha perdido el propósito que tiene, que es sancionar un texto progresivo, que atienda las situaciones que se avisoran respecto del futuro, que permite mayor control respecto de los recursos del Estado y del manejo del Estado, cuando abre a la participación de todos, cuando integra a la sociedad con sus diversas expresiones. En mi caso, pretendía de una Constitución que revalorice nuestra pluriculturalidad como un agregado de valor que tiene esta provincia, que queremos, respetamos y que queremos siempre proteger. Y que es su capital, ¿no? Exacto, es algo que nos distingue en relación a otros, que nos distingue positivamente, que pensemos, que tengamos organismos que piensen la realidad y puedan planificar la construcción hacia el futuro, que tengamos reglas claras de juego entre los que nos expresamos con ideas políticas diferentes, pero con respeto en relación a los demás. Nada de eso ocurre. En ese sentido, yo no quiero ser parte, y es una decisión personal, de esa sanción, no estrictamente por una cuestión de mi nombre. No quiero ser parte de un proceso que va a implicar consecuencias muy negativas para la provincia. Más bien lo contrario, quiero ser parte de aquellos que levantan la voz diciendo que no se sancione esa Constitución, y quiero ser parte de aquellos que van a buscar inmediatamente y por todos los mecanismos y sin descanso volver a tener un texto constitucional que sí nos represente y que sea positivo para los jujeños. Claro. Carlos, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias, Andrés, al contrario. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, ¿no? Cuando lo escuchaba al doctor Carlos de Aparici, se me ocurría, ¿no?, que quizás las nuevas generaciones digan quién modificó la Constitución, Gerardo Morales, y estos fueron sus cómplices. Puede ser. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante nos juntamos mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.